Ujú. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más. Vamos a estar viendo, aprendiendo juntos un poco más de este capítulo número 12. Pero antes de comenzar a escudriñar este capítulo 12, quise iniciar porque nos pasamos 4 días sin vernos por acá, 4 o 5 días. Y terminamos el capítulo número 11, donde vimos, en este capítulo, vimos como un corazón se dividió. Vimos cómo el corazón del rey Salomón se dividió en el amor que él sentía por Jehová y el amor que sintió por todas sus esposas y todas sus concubinas. Vimos cómo el corazón de Salomón se desvió tras la idolatría y cómo todo esto llevó consigo a una palabra que el Señor le declara a Salomón, donde le dice que en los días de su hijo Roboán iba a dividir a Israel, pero que esto lo iba a hacer todo por amor a su siervo David. Y entonces vimos en este capítulo pasado, vimos como un corazón dividió, corazón dividido nunca termina bien. Y fue lo que sucedió y vimos en el capítulo número 11. Y yo les traje acá un resumen del capítulo número 11. Vimos que este capítulo 11 narra la caída de Salomón. Vimos cómo Salomón cayó, el hombre que le pidió al Señor un corazón entendido, el hombre que más sabio sobre la tierra, donde vimos y registra la palabra que la sabiduría que tenía Salomón era como la arena del mar. Vimos cómo este rey, el rey más sabio de Israel, aunque comenzó su reinado con fidelidad y gloria, vimos también, esto recuerda a la clase que dio nuestro hermano Jorge, donde hablábamos sobre el término de que no es solamente llegar a una meta, sino es mantenerse en ese lugar. Y vimos cómo Salomón comenzó su reinado con fidelidad y gloria, terminó con el corazón dividido, amando a muchas mujeres extranjeras que lo desviaron hacia la idolatría. Esto provocó la ira de Dios, quien le anunció que el reino sería roto en los días de su hijo, dejando solo una tribu por amor a David y por amor a Jerusalén. Dios levantó adversarios que lo vimos como Hadad y Rezón y escogió a Jeroboam para recibir 10 tribus, que lo vimos en la profecía cuando se rasgó el manto nuevo en 12 pedazos y este profeta le entregó 10 pedazos, 10 partes de este manto a Jeroboam. Vimos también que en este capítulo pasado Jeroboam emigra hacia Egipto, se va hacia Egipto y no regresa hasta la muerte de Salomón. Salomón, en lugar de arrepentirse, recuerden cuando esto sucede esta profecía, Salomón manda a matar a Jeroboam y esto es lo que provoca que Jeroboam parta hacia Egipto. Que Salomón intentó, no se arrepiente, lo que hace es que intenta matar a Jeroboam. Así este capítulo pasado, este capítulo número 11 nos enseña que la sabiduría sin obediencia lleva a la ruina. Como la sabiduría sin la obediencia al Señor, que fue lo que sucedió acá en esta historia de Salomón, lleva a la ruina de una nación completa. Y que solo la fidelidad hasta el final asegura el favor de Dios. Esto es a grandes rasgos lo que vimos en el capítulo número 11, como el corazón dividido de Salomón llevó a la idolatría a toda una nación y esto llevó consigo a lo que vamos a ver en el día de hoy. Cómo en este capítulo vamos a estar viendo cómo se cumple la palabra dada por el Señor a Salomón, que cuando él muriera en los días de Roboán su hijo, el reino de Israel, la nación unificada, la nación que David había unificado, que el Señor había unificado a través de David, la nación que Salomón mantuvo unida por muchos años, por varios años de su reinado. Vemos ahora en este capítulo cómo toda esta división, toda esta unidad dentro del pueblo de Israel llega a un quiebre producto a la desobediencia de un hombre, que el corazón dividido de un hombre llevó a la división de una nación completa. Este capítulo número 12, mis hermanos, que es lo que corresponde al día de hoy, vamos a estar viendo cuando el orgullo rompe lo que la sabiduría pudo mantener unido. Por supuesto, estamos hablando de Roboán,
el hijo de Salomón. Y por supuesto, cuando estamos hablando de la sabiduría, pudo mantener unido, estamos hablando de Salomón. Durante mucho tiempo, como les estaba diciendo, Salomón durante su reinado mantuvo unido, unificado el reino de Israel. Y vamos a estar viendo en la clase de hoy cómo el orgullo de su hijo lleva a la ruptura del pueblo de Israel. Como tema central de esta clase, saben que siempre traemos un tema central, es las decisiones de un líder pueden marcar el rumbo de todo un pueblo. La soberbia divide, la sabiduría une. ¿Alguien puede, a grandes rasgos, decirme o exponernos qué entienden con este tema cuando decimos las decisiones de un líder pueden marcar el rumbo de todo un pueblo? La soberbia divide, la sabiduría une. Que las malas decisiones de liderazgo tienen consecuencias como para bien o para bien, como para mal como para bien. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermana Diana. Gloria a Dios. Además, seguimos entonces. Vamos a estar viendo, a través de este tema, vamos a estar viendo cómo Roboam, a grandes rasgos, rasgos, cómo Roboam escogió, por eso estamos hablando de la soberbia. Y aquí vamos a estar viendo el reino se dividió. Vamos a estar viendo cómo esta soberbia de este hijo, de este joven, lleva a la división del reino. También si hubiera escogido la sabiduría, que es lo que estamos hablando sobre el tema que la sabiduría, la soberbia divide, la sabiduría une. Si Roboam hubiese escogido por la sabiduría de los ancianos, que es lo que vamos a ver en este capítulo, Israel habría permanecido unido. Y como vemos, sabemos que hay líderes en la vida real, en la actualidad, líderes, padres, pastores, empresarios, gobernantes, toda persona que tenga un liderazgo siguen marcando el rumbo de otros con sus decisiones. Muchos líderes, muchos pastores, muchos gobernantes, como lo estamos viendo en diferentes naciones, como los gobernantes de una nación marcan el rumbo de una nación completa. Y esto es lo que está sucediendo y es lo que sucede y viene sucediendo dentro del pueblo de Israel. Este capítulo es un punto de quiebre en la historia de Israel. Sé que después de la muerte de Salomón, su hijo Roboán heredó el trono, pero en vez de consolidar la unidad del reino, sus decisiones lo llevan a la división definitiva de Israel en dos reinos. El reino del norte, que es Israel con capital en Samaria, y el reino del sur, que es Judá con capital en Jerusalén. Este evento marca el inicio de siglos de conflictos internos, idolatría y rebeliones. Mis hermanos, hay un dato muy importante acá. Dice que el reino del norte termina con la capital en Samaria y el reino del sur con la capital en Jerusalén. ¿Qué les menciona? ¿Qué les trae esto a ustedes a la mente cuando hablamos de Samaria y cuando hablamos de Jerusalén? Cuando hablamos de los samaritanos y de los judíos. ¿Qué existe? ¿Qué existió? Y lo vimos. ¿No recuerdan? No existían conflictos entre los samaritanos y No los judíos. había absolutamente. Exactamente. Entonces, como este hecho, mis hermanos, a partir de este momento que el reino de Israel se divide, que lo vamos a estar viendo en el reino del norte y el reino del sur, vamos a estar viendo desde este preciso momento cómo comienza el conflicto entre el pueblo de Israel, entre los samaritanos y los judíos. Por eso hablamos y decimos y se vio y se conoce la historia que en los tiempos de Jesús los judíos consideraban a los samaritanos como mezclados o impuros y los veían casi como traidores espirituales. La raíz estaba en qué? En esta división política y religiosa que surgió muchos años antes, que surgió en este capítulo 2. Esa es la raíz por la cual vienen tantos conflictos entre los samaritanos y los judíos. Los judíos acusaban, como en este momento, decían que los samaritanos, y se le llamaba samaritano porque era allá el reino del norte, que esto iba a ser la capital de ellos, iba a estar en Samaria, le llamaban como que los llamaban que eran traidores, que eran mezclados, que no eran puros. Esto se llevó a cabo también por la idolatría que hace Jeroboam en este capítulo basado en los becerros de oro
que construye Jeroboam. Y la mezcla posterior con otros pueblos tras la invasión asiria. Todo este conflicto surge a partir de este capítulo, de esta historia, junto con la división del reino de Israel. Surge esta división, surge este conflicto entre los samaritanos y los judíos. Entonces, así que si la división de Roboam y Jeroboam fue el punto de inicio del quiebre que siglos después reflejaba en la rivalidad entre judíos y samaritanos. Recuerdan en Juan 4:9 cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Recuerdan cuando el Señor se le acerca a la mujer samaritana y ella le dice estas palabras, que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y esto es el inicio, es producto de esta división, producto de este conflicto que surge aquí en este capítulo 12, es que viene la rivalidad entre los samaritanos y los judíos, que es el mismo pueblo de Israel que se dividió en dos. Como siempre les hablamos, estamos hablando de un Israel que estaba en un momento de transición tras el esplendor de Salomón. De transición porque Salomón muere y entonces el reino va a ser traspasado a su hijo Roboam. El pueblo estaba cansado de los altos impuestos y de la carga laboral de las grandes construcciones. El templo, los palacios, las ciudades fortificadas. Recuerdan que cuando Salomón quería construir el templo, él proclama la leva. ¿Recuerdan lo que era la leva? ¿Eran qué cosa? ¿Los trabajos qué? Los trabajos forzosos, los trabajos forzados. Sabe. ¿Recuerdan de la leva que se levantaron que eran 30,000 hombres? Que ellos iban trabajando cada 2 meses, iban 10,000, descansaban, los otros 20,000 se quedaban y así sucesivamente. Roboam va a Siquem, que lo vamos a estar viendo en este primer versículo, para ser coronado. Roboam, recuerden siempre que Roboam es el hijo de Salomón. No fue en Jerusalén, él va a Siquem, lo que muestra que buscaba legitimidad en el norte de Israel, entre estas tribus de Israel. Pero esa misma elección muestra una tensión política. Jeroboam, antiguo funcionario de Salomón, desterrado, que cuando recuerden que Jeroboam es el hombre que se levanta el profeta y le da una palabra de Dios donde le entrega los 10 partes del manto y le dice que él iba a reinar sobre las 10 tribus del norte. Este es Jeroboam, antiguo funcionario de Salomón, que él huyó a Egipto cuando Salomón intentó matarlo, pero regresa a Jerusalén, regresa a Israel cuando escucha de la muerte de Salomón y oye que Roboam va a ser coronado. Él representa la voz del pueblo cansado de la opresión. Hay una realidad dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está cansado de todos estos trabajos forzosos, llevan años de construcción y el pueblo estaba cansado. Entonces, en los primeros 5 versículos vamos a estar viendo cómo Roboam escucha la petición del pueblo. El pueblo, cuando él va a Siquem, dice que el pueblo se reúne en Siquem. Roboam fue a Siquem porque todo el pueblo había venido a Siquem. Todo el pueblo se había convocado y se había trasladado hacia Siquem para hacerle rey. El pueblo reconocía, el pueblo sabía que Roboam era el hijo de Salomón y por transición le correspondía ser el rey sobre Israel. Y el pueblo se dirige completamente hacia Siquem para coronarle como rey. Y él se traslada hacia Siquem. Siquem lo hemos visto durante la historia, desde que comenzamos los estudios, hemos visto y hemos hablado mucho sobre Siquem. Vemos que Siquem en hebreo es Sehem, que significa hombro o espalda. Simboliza un lugar de carga, pero a la vez un lugar de apoyo, como el hombro que sostiene un peso. Esta está en la región montañosa ubicada entre Efraín, entre el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Recuerdan los montes Ebal y el monte Gerizim donde el pueblo proclamó las bendiciones y las maldiciones? Ahí está ese monte, el Siquem, actual Cisjordania, que queda en la ciudad moderna de Nablus. Antecedentes bíblicos que los hemos mencionado muchas veces sobre Siquem. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque para que veamos la importancia que tiene Siquem y por qué el pueblo se traslada a este lugar de Siquem para coronar a Roboam. Vemos que Abraham, recuerden que Abraham llega a Siquem cuando Dios le prometió la tierra prometida. Aquí vemos la importancia, un lugar de promesa,
donde vemos cómo Jacob compra un terreno allí y levanta un altar. Lo estudiamos en Génesis, está en Génesis. José fue sepultado en Siquén y Josué también. Josué reúne al pueblo en Siquén para renovar el pacto con Dios, donde allí se proclamó, recuerden, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces estamos viendo que Siquén es un lugar de pacto, es un lugar de decisiones trascendentales dentro de la historia de Israel. Roboán va a Siquén para ser confirmado rey. Por supuesto, confirmado, el pueblo sabía que le correspondía por herencia el reinado de Israel. No lo hace en Jerusalén, lo que muestra que buscaba el apoyo de las tribus del norte. Pero en ese mismo lugar donde antes Israel había renovado su pacto con Jehová, ahora rompen la unidad del reino. Lo que debería haber sido un lugar de unidad y fidelidad a Dios se convierte en símbolo de división. Siquén es un lugar de pactos y decisiones. Allí Abraham recibió la promesa. Josué renovó el pacto y Roboán dividió el reino. Y siglos después, Jesús en esa misma región anunció el agua viva a la samaritana, mostrando que Él es el único que puede unir lo que el orgullo de los hombres dividió. Mis hermanos, en estos primeros 5 versículos vemos cómo el pueblo se reúne aquí en Siquén para coronar a Roboán como rey, proclamarlo como rey sobre Israel. Pero el pueblo le hace una petición a Roboán. El pueblo le dice a Roboán en el versículo 14, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. El pueblo le hace una petición a Roboán antes de proclamarlo rey sobre Israel. Le piden que aligere la carga dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había una realidad, había una verdad dentro del pueblo de Israel y era que el pueblo de Israel estaba agotado, el pueblo de Israel estaba cansado, producto de años de construcción, años de trabajo, años de servidumbre, años donde le estaban sirviendo al rey de Israel, donde le estaban sirviendo a Salomón. Y entonces el pueblo le hace esta petición a Roboán y le dice, tu padre agravó nuestro yugo. Se refiere a impuestos altos, trabajos forzados, como vimos para el templo, los palacios, las fortificaciones, la flota naval. Recordemos que durante todo el reinado de Salomón, el pueblo creció en construcción, el pueblo creció en todos los aspectos. El pueblo no está rechazando el reinado en sí. El pueblo no está rechazando como tal el derecho que tiene Roboam como rey para ser rey de Israel. El pueblo, sino que le hace una petición y le pide que lidere, le dice, el pueblo pide un liderazgo justo y humano. El pueblo le dice, aligera nuestra carga, aligera nuestro yugo y nosotros te serviremos. Era la oportunidad dorada de Roboam para ganarse el corazón del pueblo. Los versículos del 1 al 5 muestran el clima de una nación que estaba cansada. Un líder inseguro que tenía una oportunidad de oro para conquistar al pueblo con humildad y un opositor listo para tomar ventaja. ¿Por qué decimos que un opositor listo para tomar ventaja? Porque ya Jeroboam, cuando escuchó que Roboam se trasladaba hacia Siquem para ser coronado sobre Israel, entonces él decide regresar. Y Jeroboam cargaba una palabra del Señor donde él iba a reinar sobre las 10 tribus de Israel. Ahora, en los versículos del 6 al 11, vemos como 2 consejos, 2 caminos. Vemos después de esta petición que el pueblo le hace a Roboán. Roboán le dice al pueblo que le dé 3 días y pasados 3 días que regresen para él darles una respuesta. Roboán se acerca a los ancianos y se acerca a los jóvenes de Israel. Le pide consejo a los ancianos, donde los ancianos le dicen, sirve al pueblo, suaviza el yugo, liderazgo basado en humildad y servicio. Este es el consejo que los ancianos le dan a Roboam. Le dice que se convierta en siervo, que si él fuera siervo, el pueblo lo iba a servir. Esto estamos hablando, los ancianos le estaban aconsejando que liderara basado en humildad y servicio. Ahora,
Él se acerca también al consejo, le pide consejo a los jóvenes. ¿Y qué es lo que le dicen los jóvenes? Que endurezca el yugo, mostrando qué cosa, dureza. Esto muestra un liderazgo basado en poder y soberbia. Mis hermanos, una vez más, ¿cómo nosotros como padres no experimentamos esto a diario? ¿Cómo nosotros como padres aconsejamos a nuestros hijos basados en la experiencia, basado en los años, basado en las circunstancias, en lo que hayamos podido vivir? Le aconsejamos a nuestros hijos y que hagan esto para que no te suceda esto. Y los hijos de nosotros en muchas ocasiones obvian el consejo que nosotros le damos. Y sin embargo, se guían mucho por el consejo de sus amigos. Donde vemos aquí, mis hermanos, en este capítulo, vamos a estar viendo, estamos viendo cómo debemos siempre seguir el consejo de los ancianos. Como decimos, las canas, la experiencia, los años no pasan por gusto. Estamos hablando de los ancianos que habían servido con Salomón, conocían el pueblo y tenían la experiencia. Su consejo fue claro: si hoy te haces siervo de este pueblo y les sirves, ellos siempre te servirán. Esto refleja el principio bíblico de liderazgo como servicio, el mismo que Jesús enseñó siglos después en Marcos 42-45, en el capítulo número 10. Si alguien lo tiene, por favor, y lo puede leer o lo puede buscar. ¿Y a ver, qué capítulo, mi hermana? Marcos 10, capítulos 42 al 45, versículos. Marcos 10 del 2 al 45. 42-45. 42, 45. Ok. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no sea así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta el 45, mi hermana. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. A esto de lo que estamos hablando y lo que estamos viendo aquí como un liderazgo, como servicio. Jesús vino y lo muestra y lo enseña acá en Marco. Él vino a servir, mis hermanos. Un Amén. ejemplo clave, siempre lo vimos como el Señor sirvió a sus discípulos, como el Señor sirvió, Jesús sirvió en todo tiempo. Y este es el liderazgo que Jesús enseñó y este es el mismo liderazgo, lo que le estaba aconsejando los ancianos a Roboam que él hiciera. El consejo sabio, Roboam pudo haber consolidado su reinado con sabiduría y humildad, pero despreció este consejo. Despreció el consejo de los ancianos, despreció el consejo donde le aconsejaron que liderara con servicio, que sirviera al pueblo, que se pusiera a la par del pueblo y el pueblo le iba a servir por siempre. El consejo sabio suele llamar a la humildad, no a la soberbia. Ahora, Roboam pide consejo, esto que acabamos de ver es el consejo hacia los ancianos. Roboam se acerca a los jóvenes, que están en los versículos 8 y 11, y les pide un consejo que qué debía hacer. Lo mismo que le pide, preguntó a los ancianos, se lo preguntó a los jóvenes. Y los jóvenes le responden que estos jóvenes eran los criados que se habían criado juntamente con Roboam, personas jóvenes sin experiencia, sin discernimiento espiritual, no conocían al pueblo, no conocían prácticamente por lo que el pueblo había vivido, por lo que el pueblo había pasado. Ellos apelaron a qué cosa, a los jóvenes, al orgullo y a la dureza. Mi dedo meñique será más grueso que los lomos de mi padre. Este consejo representaba un liderazgo de poder, control y amenazas. Roboam escuchó lo que halagaba su ego, no lo que edificaba al pueblo. No todo consejo es de Dios. Hay consejos que nacen del orgullo humano. En otras palabras, Roboam escuchó de los jóvenes lo que él quería escuchar, lo que él
quería hacer. Resaltando siempre, mis hermanos, que detrás de esta decisión de Roboam estaba la mano poderosa de nuestro Señor, porque así lo dice la palabra. Y entonces va para ver el cumplimiento de la palabra del Señor, que en los tiempos de Roboam se iba a dividir el reino de Israel. El error fatal de Roboam, ¿cuál fue? Roboam desechó el consejo de los ancianos y siguió el de los jóvenes. Esta decisión provocó la ruptura definitiva de Israel. ¿Por qué? Porque aquí se cumple el proverbio que en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Pero esa seguridad depende del consejo, mis hermanos, que escuchemos. Si Roboam hubiese escuchado el consejo de los ancianos, hubiese reinado sobre las 12 tribus de Israel, hubiese mantenido el reino unido y hubiese sido rey sobre todo Israel. Pero no decidió escuchar los consejos de los ancianos, decidió escuchar el consejo de los jóvenes, y esto llevó consigo a qué cosa? A la división, a la ruptura del reino de Israel. Entonces, esta decisión, como le dije, provocó la ruptura definitiva, completa del pueblo de Israel. Incluso la palabra dice que el pueblo se levantó y le dijo que ellos no tendrían parte que no tendrían parte con la casa de Isaí. Recuerden que cuando mencionamos siempre la palabra, cuando te hablan a Isaí, el que era el padre de David, cuando le llamaban así, esta frase era usada de una forma como despótica, una forma de desprecio sobre David. Y entonces es aquí donde vemos una vez más, había sucedido anteriormente, dice Israel a sus casas. El pueblo decidió no seguir a Roboam, el pueblo decidió irse a sus casas y darle la espalda a Roboam. Y es aquí donde el pueblo se divide. Y entonces vemos cómo en los versículos Roboam tiene que irse huyendo para Jerusalén. Se refugia en Judá, se refugia allá en Jerusalén. ¿Qué principios espirituales vemos aquí en estos versículos? Dios usa el consejo sabio como canal de dirección. Ignorarlo abre puertas a la ruina. Roboam buscó consejo humano, pero no buscó a Jehová, a diferencia de David en muchas ocasiones. Él se basó en el conocimiento, él se basó en su propia fuerza, él se basó, no vemos en ningún momento que Roboam se dirigiera a buscar la dirección divina del Señor. El contraste con Salomón es grande, el contraste entre Salomón y su hijo. Su padre pidió un corazón entendido, a pesar de que el corazón de Salomón después se dividió, pasó por el proceso, pasó lo que pasó con Salomón, pero Salomón en su momento le pidió un corazón entendido, pero ¿para qué? Para reinar, para dirigir al pueblo de Israel. Y vemos aquí que Roboam no hace nada de esto. Roboam en ningún momento se acerca a Dios buscando dirección de Dios. Él no pidió nada, él simplemente buscó el consejo de los hombres y no buscó la dirección de Dios. La división del reino ya está reflejada en los capítulos del 12, en los versículos del 12 al 24. Vemos cómo el pueblo rechaza a Roboam y proclama rey a Jeroboam. Hacia aquí vemos el cumplimiento de la palabra, de la promesa, de la palabra que el Señor le dio a través del profeta a Jeroboam. En el norte, Jeroboam reina sobre 10 tribus de Israel en el norte. Solo Judá y Benjamín se quedan con Roboam. Surge así el cisma histórico. ¿Por qué el cisma? Porque se divide Israel en dos. Se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Reino del norte, que es Israel, queda Jeroboam como rey, y en el reino del sur, que está en Judá, como Roboam, como rey sobre el reino del sur. La división no es solo política, sino también espiritual. La unidad que Dios había dado bajo David y Salomón se rompe. Vamos a estar viendo aquí cómo ya a partir de este momento, a partir del momento de Salomón, a partir de ya que el reino queda dividido aquí completamente, vemos cómo se divide hasta todo completamente se divide, la forma de adorar al Señor, la forma de servirle al Señor. Vemos cómo hay una ruptura tanto política como espiritual dentro del pueblo de Israel. Así quedó conformado el reino del norte. Israel con 10 tribus en el reino del norte, con Jeroboam como rey. Las tribus que quedaron en el reino del norte fueron Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y la mitad y la media tribu de Manasés. Estas tribus formaron lo que se llama Israel,
o las 10 tribus, con capital inicial en Siquén, luego Tirsa y finalmente Samaria. Y el reino del sur quedó dos tribus, que es Judá, con Roboán como rey, que quedaron aquí Judá y Benjamín. Aunque solo eran dos tribus, en Judá quedó Jerusalén con el templo y el sacerdocio levítico y la dinastía davídica. ¿Por qué? Porque cuando se divide el reino en el reino del norte y el reino del sur, los levitas, recuerden que los levitas estaban distribuidos en todas las tribus de Israel. Los levitas decidieron, en la inmensa mayoría, la gran mayoría, por no decirte de todos, decidieron irse al reino del sur, a donde estaba el templo. Los levitas no se cuentan como tribu. ¿Por qué? Porque lo sabemos, no se cuenta como tribu territorial, porque estaban dispersos en ciudades por todo Israel. Pero muchos se trasladaron a Judá después de la división, porque Jeroboam expulsó a los sacerdotes levitas. Él los expulsó a los sacerdotes levitas de la tribu del reino del norte. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá, a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Esto fue lo que hizo Jeroboam: expulsó a los levitas y a los sacerdotes del reino del norte, y por eso ellos todos se trasladan al reino del sur. Por eso el reino del sur tuvo más respaldo espiritual, mientras que el reino del norte cayó más rápido en la idolatría. Imagínense, al no estar los sacerdotes de Jehová, los levitas constituidos por Jehová dentro del pueblo, que por eso Jehová los había distribuido por todo el territorio de Israel, ahora nada más iban a estar ubicados en el reino del sur. Jeroboam introduce la idolatría. Vamos a estar viendo cómo en el reino del norte, ya estamos hablando aquí del reino del norte, Jeroboam como rey de las 10 tribus del norte, del reino del norte, introduce la idolatría dentro del pueblo de Israel. Temiendo, dice que él teme que el pueblo regrese a Jerusalén. Recuerden que en Jerusalén está el templo y allí es donde se hacen los sacrificios. Allí donde está el templo de Jehová, y todo el pueblo de Israel se trasladaba hacia Jerusalén para hacer los sacrificios y adorar al Señor. Entonces Jeroboam, por miedo de que el pueblo se fuera regresando, el pueblo regresara a Jerusalén, y entonces el pueblo decidiera volverse a la casa de David, es decir, decidiera volverse a Roboam, al rey Roboam. Entonces Jeroboam vemos cómo Jeroboam fabrica dos becerros de oro. Uno lo hace en Betel, que es donde levanta un lugar alto para ofrecer sacrificio, y otro lo hace en Dan. Y establece sacerdotes, no levitas, y fiestas propias. Aquí vemos cómo Jeroboam, después que él expulsa a todos los levitas, después que él expulsa a los sacerdotes de Jehová, constituidos por Jehová, los expulsa. Entonces él mismo, por decisión, decide levantar dos lugares donde hacer sacrificios a Jehová. Pero él mismo constituye sacerdotes que no eran levitas, y él mismo constituye fiestas propias que no estaban dentro, constituidas por Jehová. Esto fue un pecado gravísimo, porque desvió a Israel de la adoración al único Dios verdadero. ¿Y por qué fue tan grave este pecado? Sustituyó la adoración verdadera. Es lo primero que hizo Jeroboam, la adoración verdadera, que es al Señor. Dios había establecido Jerusalén como el lugar de su nombre, como así lo dice Deuteronomio 12:5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Jerusalén era el lugar escogido por Jehová para establecer allí su templo, para establecer allí su nombre, para que fueran y hicieran la adoración verdadera. Fue un lugar que escogió Jehová. Es decir, que lo que hizo Jeroboam iba en contra de los mandamientos y los estatutos de algo que Jehová había determinado. En segunda de Crónicas 6:6 dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Estos son versículos, textos que confirman que Jerusalén fue escogido para que allí se pusiera en alto el nombre de Jehová. Jeroboam inventa un nuevo lugar, un centro de adoración. Esto fue rebeldía directa contra el plan de Dios.
Repitió, ¿por qué fue tan grave el pecado? Porque repitió el pecado en el desierto. ¿Recuerdan cuando Aarón hace el becerro de oro? Mis hermanos, esto fue algo muy similar a lo que hizo Jeroboam. Jeroboam, desde un punto de vista, volvió al pueblo allá a la cautividad cuando el pueblo había sido sacado de Egipto. El becerro de oro, esto nos recuerda al becerro de oro de Éxodo 32. Fue uno de los actos más graves de idolatría que hizo el pueblo de Israel. Jeroboam repite la misma imagen, doble porque hizo dos, y hasta usa palabras similares donde les dice: he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de Egipto. Fueron las palabras que se dijeron allá en el Éxodo 32. Y aquí Jeroboam prácticamente repite estas mismas palabras. Esto está volviendo a la peor vergüenza espiritual dentro del pueblo de Israel. Este acto que hizo Jeroboam vuelve al pueblo de Israel nuevamente a la idolatría y a la vergüenza más grande por la que pasó Israel después que salieron de Egipto. También porque inventó sacerdocio falso. Estableció sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, como el Señor lo había instituido. Esto anulaba el sacerdocio levítico que Dios había escogido. Los sacerdotes, él los había expulsado y entonces él constituyó nuevos sacerdotes dentro del reino del norte, pero que no pertenecían a la tribu de Leví. Esto anulaba, como estamos viendo, el sacerdocio que Dios había escogido para el pueblo de Israel. También cambió las fiestas constituidas por Jehová. Hizo una fiesta como la fiesta solemne que se celebra en Judá, pero en otra fecha que está en el versículo 32. Eso fue alterar el calendario divino de las fiestas de Jehová que Jehová había instituido en Levítico 23. Todas estas son las consecuencias, mis hermanos. Todo esto fue lo que Jeroboam violó cuando Jeroboam comete la idolatría dentro del pueblo de Israel. Y por supuesto, este es el líder del reino del norte y todo el pueblo entonces se va tras la idolatría. Consecuencias de este pecado de Jeroboam. Dice que estandarizó la idolatría, la hizo un estándar. El pueblo de Israel comenzó a tomar decisiones, el pueblo de Israel se comenzó a ir tras la idolatría. Lo que empezó como decisión política se convirtió en una costumbre religiosa. Ya el reino del norte no iba a Jerusalén a ofrecer los sacrificios y a adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque ya Jeroboam había establecido unos lugares altos, lugares donde se iba a adorar supuestamente al Dios de Israel, y vemos cómo le hizo dos becerros de oro y le dijo: he aquí el Dios de Israel. La frase el pecado de Jeroboam aparece más de 20 veces, mis hermanos, como un dato curioso, aparece más de 20 veces en los libros de los reyes y en las crónicas como modelo de maldad. Es decir, que este pecado, el pecado de Jeroboam, se repite varias veces durante estos libros para hacer énfasis al pecado que hizo Jeroboam. La decisión de Jeroboam llevó a la tribu, al reino del norte completamente a la idolatría. Condujo al exilio del reino del norte bajo Asiria, que eso sucedió 722 años antes de Cristo. Como aquí vemos que desaparece, vamos a estudiarlo, lo vamos a ver más adelante, el pueblo del reino del norte. La idolatría del norte nunca fue eliminada, contaminó a todo el reino. Lecciones prácticas de este capítulo. La soberbia destruye naciones, como lo vimos. Roboam no entendió que el poder verdadero está en servir. Jesús dijo: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. La voz de Dios se revela en el consejo sabio. Roboam desechó a los ancianos. Cuando ignoramos la experiencia, repetimos los errores. El miedo produce idolatría. Jeroboam, por miedo a perder poder, fabricó dioses falsos. Hoy, muchos crean becerros modernos como el dinero, la fama, el éxito, por temor a perder el control. La unidad se preserva en la obediencia a Dios. Israel se dividió no solo por un mal rey, sino porque ya había corazones divididos hacia otros dioses y había comenzado desde Salomón. Dios sigue siendo soberano. Aunque la división fue consecuencia del pecado,
estaba dentro del plan profético de Dios. Dios ya lo había determinado, Dios ya se lo había dicho a Salomón que en los días de su hijo Roboam, el reino de Israel iba a ser dividido, pero que él iba a mantener una nación, él iba a mantener una tribu por amor a David, su siervo, y por amor a Jerusalén. Y lo vemos hasta los días de hoy. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, la exposición de este capítulo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no, vamos a hacer las preguntas y después el que tenga algún aporte lo puede hacer. ¿Dónde fue coronado Roboán como rey? Siquén, en Siquén. En Siquén, porque todo Israel se reunió allí para confirmarlo como rey, aunque vemos que después él tiene que, ¿qué? Que salir huyendo y se va para Judá. Amén. ¿Qué le pidió el pueblo a Roboam? ¿Qué pidió el pueblo? ¿Qué qué? Que disminuyera la carga de trabajo del Amén. pueblo de Israel. Amén, así mismo. Que aliviara el yugo de impuestos y trabajos forzados que había puesto Salomón, su padre. ¿Qué consejo le dieron los ancianos a Roboam? Que disminuyera la carga y ellos le serían fieles todo el tiempo. Que le sirviera a quién? Que le sirviera al pueblo y ellos obedecerían. Que fuera humilde y sirviera al pueblo. Así ellos siempre le servirían. Pregunta 4. ¿Qué hizo Jeroboam para evitar que la gente fuera a Jerusalén? Y todos becerros de oro. Y se los dio como dioses. Y Exactamente. le dijo que esos eran los dioses que lo habían sacado ellos del pueblo de Egipto. Hizo 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, para que el pueblo los adorara. Y como pregunta número 5, ¿qué consecuencias trajo la decisión de Roboam? Ah, porque no hay nadie aquí. Y no voy a seguir hablando porque parece que yo soy la única. Estamos aquí, hermana Eli, No, estamos yo aquí. estoy perdida en el capítulo. ¿Qué Alterar el consecuencias calendario, trajo la decisión de Roboam? La división del pueblo, el alterar, la que quiso división alterar de el Israel. calendario, Amén. Así el mismo. cambio de las fiestas, mi hermana, también. Exactamente. El reino se dividió en dos. Norte y Israel sur. norte, con Jeroboam como rey, Ujú, y Judá en el sur, con, con Roboam como rey ujú, sobre las tribus del sur. Amén. amén. Entonces, mis hermanos, alguien que tenga algún aporte, alguna pregunta, algo que quiera Yo, decir. yo entré ahora, el capítulo era, porque yo tengo que oír el capítulo entero otra vez. Capítulo 12, mi hermano. Mi hermana, 12, ¿verdad? sí, yo tengo algo que cautó mi ojo y es el capítulo 8, mi hermana, el Versículo. versículo 8, perdón, dice, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Mi hermana, como usted lo decía y lo mencionó, de que uno de los errores más grandes que él cometió fue el cambio de las fiestas, inventó un sacerdocio falso y, y que construyó los 2 becerros, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo habla y hemos venido estudiando la palabra de Dios donde dice acerca de la sabiduría de los ancianos, mi hermana. Y quiero leer, Real, una doña que tiene que esperarse que le lleguen los nietos para criarlos. perdón. No, Mary, tengo el micrófono abierto. Tú estás hablando por otro lado. Perdón, No, quiero no, leer disculpe. en Job 12, Job 12, donde Ujú. dice, los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso es una prueba, ¿verdad?, que nos da el Señor en su palabra en Job 12, donde habla
de la sabiduría, ¿verdad? La inteligencia de los ancianos. También buscando mi hermana acerca de eso, porque me había llamado mucho la atención esa parte. También el versículo Santiago 5:14, Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aquí nuevamente ¿verdad? Nos recalca el Señor Jesucristo de que alguno que esté enfermo que corran a la iglesia y busquen los ancianos. Entonces nuevamente nos muestra la sabiduría que los ancianos tienen, ¿verdad? Amén. Eso nomás mi hermana quería compartir. Amén. Amén, mi hermana Diana. Muchas gracias por compartir. Solo quiero aclararle que el que desechó el consejo es Roboán, Ujú. es el Sí. hijo de Salomón. Y el que hizo los becerros, entonces es Jeroboán. Oh, yes, yes, you're right. Sí, 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 está bien. Sí, Ya, hermana. esa era que eso es lo que quería Y aclararles. sí, gracias, porque si no hubiese quedado Sí, confundido. sí, porque Roboán recuerda que es el hijo de Salomón, que fue el que quedó frente como rey sobre Jerusalén en el reino del sur. Y Jeroboán es el que queda como rey Sí, en el reino Roboam. del norte. Y entonces Roboam es el Jeroboán fue rey. el que constituyó e instituyó todas estas cosas, que levantó los dos becerros de oro y introdujo la idolatría dentro del pueblo de Israel en el reino del norte. Sí, amén. Solo quería era decir que Roboam rechaza el consejo de los ancianos Amén. y quería agregar también lo que Dios habla en su palabra acerca de la Amén, amén. sabiduría de los ancianos. Amén, mi Ya hermana, muchas pueden- gracias. Muchas gracias por compartir, así mismo es. ¿Alguien más? Yo tengo el resumen para leerlo ahora aquí, que lo tengo aquí en el cuaderno. Gloria a Dios. Adelante, mi hermano. Gloria, se me da segundo. Bueno, mis hermanas, yo aquí saqué el resumen. Lo tenía que yo entré, digamos, ahora a participar, pero como tenía ya el resumen aquí en el cuaderno, lo quiero compartir. Amén. Eh, ¿Me escuchan? Sí, Amén, mi hermana, sí, sí, claro. sí, sí, claro. Gloria a Dios. Ujú. Dice Roboán, rey de Judá. Roboán, hijo de Salomón, gobernó en Judá durante 17 años. Eso está en el versículo 20-24, segunda de Crónica 11-12. Cuando Roboán se enteró de la muerte de Salomón, regresó a Egipto y fue a Siquem con toda la asamblea de los hombres de Israel. Los israelitas querían que Roboán alivie la carga que su padre ha puesto sobre ellos para poder servirles. De lo contrario, no les reconciliaríamos, no les servían. Dice que Roboán pidió 3 días para conceder la respuesta, mientras tanto consultaba con sus consejeros mayores. Sin embargo, sus consejeros más jóvenes le aconsejaron lo contrario, poniéndole un castigo aún más severo al pueblo. El versículo 15 de un momentico. Sí, ok. El versículo 15 deja claro que esto fue para cumplir la palabra del Señor que había hablado por medio de Ahías, el silonita. En este punto, el pueblo de Israel se rebeló contra Roboán, pero algunos de ellos aún permanecieron viviendo en la tierra Gluda, creo que era. Roboán les envió a Adorán, un trabajador forzado, ay, Dios mío, impopular, para someter a estos israelitas nuevamente, pero lo
Pedrear. sí, lo pedraron hasta la muerte. Entonces, el pueblo de Israel hizo rey a Jeroboam, aunque el versículo 20 dice que solo la tribu de Judá permanecieron fiel a Roboam. Luego, Roboam planeó deshacer lo sucedido, declarando la guerra a Israel, pero canceló este plan siguiendo una orden divina por parte de Jehová. Amén. Hasta aquí mi aporte. Amén, mi hermana Karina, muchas gracias. Ok, si te hago un corrimiento, me corrigen o algo, pero Amén, pienso. amén. Amén, Amén. muchas gracias por compartir su Gracias. resumen. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Amén. Entonces, como modo de conclusión, este capítulo 12 nos enseña que una mala decisión puede cambiar generaciones enteras. La historia de Roboam y Jeroboam nos reta a escoger el camino de la humildad sobre la soberbia, buscar siempre consejo sabio y temeroso de Dios, no levantar ídolos en nuestra vida por miedo a perder el control. El pueblo de Israel quedó dividido, pero Cristo vino siglos después a reunir lo que estaba disperso y establecer un reino eterno que no depende de la política, sino del corazón rendido a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Hermano Jorge, por favor, despídanos en oración. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios. Amados, creo que cada uno de nosotros, yo lo sé, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debemos de continuar leyendo las escrituras, poniéndole atención a cada detalle que la Biblia a nosotros nos arroja. ¿Por qué razón? Porque cada vez que usted y yo podemos profundizar en las escrituras, vamos teniendo un entendimiento mayor, valga la redundancia, de las mismas escrituras. Y cuando usted empieza a mirar todos estos detalles y usted le pone atención y usted lo analiza, lo escudriña, entonces el entendimiento de nosotros se va ampliando, porque ahora yo lo voy a mirar, pero lo voy a mirar con un contexto profundo, donde tú vas a conocer el por qué razón hizo tal cosa, y es la mayor revelación que tiene la escritura es cuando usted lo interpreta de manera contextual. Y todos estos detalles que nosotros estamos mirando, aunque parece como que no hay una palabra precisa para mí donde Dios está hablando como cuando alguien está predicando, pero sí hay una palabra que permite que tengamos un entendimiento mayor. Digo esto para que usted cada día venga con esa hambre y esa sed de querer conocer más a Dios a través de su palabra. Y poco a poco, aunque parezca como que es mucho conocimiento, sin usted darse cuenta, usted va comprendiendo mejor las escrituras. Amén. Y le digo esto porque muchas veces nosotros empezamos a mirar estos detalles y quizás no le hacemos tanto caso y le digo la verdad,
El escudriñar las escrituras va mucho más allá de leer un simple libro. Cuando usted lee la escritura y usted lo analiza y usted se detiene a mirar el texto, eso es parte de escudriñar las escrituras. Así que mírelo como algo importante, bueno, que usted está haciendo, buscando la manera de querer crecer espiritualmente. Amén. Vamos a Amén. orar. Amante Dios, que moras en las Amén. alturas de los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por esta preciosa noche que nos diste el gran privilegio de poder estar conectados, Señor, para así estudiar tu palabra. Bendice de una manera especial, Señor, a tu hija que usaste en este día para traer la enseñanza. Bendice su vida, bendice su entrada, bendice sus salidas, Señor. Te rogamos una bendición especial por ella, por sus hijos, por su esposo, por su matrimonio, por su vida espiritual, Señor, que cada día ella pueda seguir creciendo en ti. A nosotros, Señor, que nos juntamos aquí con el propósito de aprender más y conocerte más a través de tu palabra, danos un corazón entendido, Señor, para así poder comprender cada enseñanza que un maestro trae, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, no apague la llama, no apague el fuego, Señor. Oh Señor mío, que cada vez que lo hagamos con una fe encendida, no con Aleluya. una fe apagada, Señor. Que podamos crecer espiritualmente, que como personas también crezcamos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y te decimos amén. 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 Sea. Amén. Amén. Dios Amén. les Gloria a bendiga. Dios. Nos vemos ahorita.